Poquito de tiempo para que la gente vaya. Buenas tardes. Vamos a ir entrando. Bueno, ¿estamos todos? Sí, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, este miércoles vamos a cambiar un poquito el formato de los webinars que hemos hecho hasta ahora. Entonces, bueno, también el tema yo creo que es especial. Vamos a hablar de larga distancia y lo que nos hemos planteado pues, es hacer una mesa redonda entre los cuatro ponentes que veis aquí en la pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla para que lo veamos más grande. Entonces, bueno, os voy a ir presentando. Tenemos a Patricia Díaz. Hola, Patricia. Hola, encantada. Bueno, Patricia Díaz actualmente es entrenadora en el CAR de Madrid. Ha sido triatleta internacional. Sí que tuvo una pequeña incursión en larga distancia, ¿no? En un doble olímpico era en aquella época, ¿no? Sí, Era triatlón Gran Canaria. Eso. Y le fue bien, la verdad que le fue bien, pero no sé si... No hubo ocasión luego ya de seguir. Pero luego, antes de entrar en el CAR, la verdad que ha llevado muchos grupos, a muchos triatletas ha entrenado a muchos triatletas para larga distancia, tiene mucha experiencia, principalmente en grupos de edad, y por eso creo que le dije que a ver si podía estar con nosotros y darnos también esa visión de entrenadora de grupos de edad, lidiando con toda la tipología de grupos de edad que hay. Podríamos haber llamado también a Simo para que nos explicase todos los tipos de triatletas que hay, ¿no? También tenemos a Maribel Blanco. Hola, Maribel. Hola, buenas tardes. Bueno, yo imagino que Maribel Blanco no necesita presentación. Maribel Blanco ya fue olímpica en Sydney, o sea, estrenó las Olimpiadas de triatlón y encima fue la primera mujer olímpica en triatlón en España. Y después hizo una breve incursión, pero muy exitosa, en larga distancia. No sé si... Creo que son 4, me dijiste, 4 Ironman o 5 que habías hecho. 4. 2 victorias en Lanzarote y las otras no sé, pero también me imagino que muy bien, ¿no? Sí. Entonces sí que fue la primera española en vencer Lanzarote, me imagino, ¿no? Sí. Y en Kona, cuando fue a Kona, pues hizo un puesto número 13, me parece, ¿no? O sea que... Sí, al final 13 de la general, 12 de los pro. Muy Grupo bien. de edad que me ganó. Así que, bueno, el grupo de edad anda bien. Y actualmente, pues también es entrenadora, lleva el Club de Triatlón Las Rozas, ¿no? Que tiene un montón de gente, imagino que también entre esa gente hay gente que hace larga distancia, ¿no? Al lado de Patri, no sé si lo estamos viendo en el mismo orden, pues tenemos a Guillermo Olcina. Hola, Willy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien, muy bien. No nos podemos quejar. Willy está en esta mesa redonda por muchas razones. La principal es su faceta investigadora. Willy es profesor de la Universidad de Extremadura, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y ha llevado y está llevando a cabo diferentes investigaciones, y la verdad que, como es un practicante de larga distancia, pues lo centra también mucho en larga distancia. Colabora con la Federación Española de Natación en aguas abiertas y no sé cuántos finisher en Kona tienes. En Kona 3. En Kona 3, que tampoco está nada mal. Pero está peleando todos los años pues con él mismo. O sea que de todas maneras hace falta mucho. Bueno, he dejado al final a Clemente, pues porque, hombre, sí, yo creo que todos... Hola, Clemente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que posiblemente sea el más conocido de todos los que estamos aquí en esta mesa redonda. Él ya fue internacional
fue internacional en distancia olímpica, estuvo muchos años en el CAR y cuando abandonó la distancia olímpica pues pasó con gran éxito a la larga distancia. El otro día le preguntaba cuál de las victorias que había tenido tenía más valor para él y la verdad que pues, tiene muchas victorias y todas, me imagino que lo que dice él, pues tiene un gran recuerdo, pero bueno, entre otras cosas tiene dos victorias en el Ironman de Barcelona, ¿no? Que yo creo que eso te marca personalmente, ¿no? Sí, correr en casa siempre gusta. Bueno, de todos modos, tampoco estamos aquí para hablar de lo que ha hecho cada uno, sino de vuestra faceta como entrenadores, ¿vale? Los cuatro sois entrenadores. Ah, bueno, me falta Dani, que está ahí preocupado, ¿vale? Os presento a Dani Márquez, que le he pedido que esté en esta mesa redonda con nosotros. Dani Márquez es el responsable de comunicación de la Federación Española. Entonces, como yo, la experiencia que tuve cuando hicimos el webinar del pasado con los triatletas es que no podía atender bien a las preguntas que hacíais, etcétera. Le he dicho a Dani que por favor estuviese con nosotros y tenéis ahí la herramienta de preguntas y respuestas, todos los que estáis escuchando, para que vayáis poniendo ahí, anotando todas las preguntas, temas que queréis que tratemos y Dani las va filtrando y nos las irá pasando de vez en cuando, ¿vale? Entonces, y también cuando nosotros nos quedemos muy espesos con algún tema, pues también vendrá Dani y nos hará salir del tema y cambiar un poquito de la cosa. Gracias, Dani, por estar aquí, te lo agradezco de verdad. Buenas tardes, el secretario de Desatascador, aquí está presente. Y un pequeño apunte, que Maribel no solamente fue la primera mujer que ganó una prueba de circuito Ironman, sino también el primer hombre, porque fue el primer español, española, españoli, españolú, que ganó un Ironman. Fue el primero, la primera a todos los niveles y géneros. Poco más. Bueno, está muy bien. Entonces, tampoco queremos acabar muy tarde este webinar. Posiblemente podríamos estar muchas horas con nuestros cuatro ponentes, pero nos hemos propuesto a las 8:15 ya haber acabado y que la gente pueda ponerse las zapatillas, salir a correr o a caminar o hacer lo que quiera, que hay que aprovechar las horas que nos dejan a los que no somos pro para hacer un poquito de actividad, ¿vale? Entonces eso a ver si lo podemos cumplir. Bueno, para no perder más tiempo, pues y es una pregunta mía personal, ¿vale? Porque me planteo por qué no hacemos solo un webinar de larga distancia. Entonces, la pregunta sería, como todos tenéis experiencia en corta y larga distancia, si deberíamos considerar la larga distancia como una especialidad dentro de la federación, como hay fútbol, fútbol sala, vóley, vóley playa, si la larga distancia es tan diferente a la corta distancia como para considerarlo una especialidad en sí misma, o podemos estar hablando de entrenamiento de triatlón y vale para triatlón de larga y de corta distancia. Yo sé que no es fácil la pregunta. Y bueno, vamos a empezar con Clemente, que lo veo ya que mueve la cabeza. No, para mí son deportes distintos. Desde luego es el mismo deporte, son las mismas tres disciplinas, pero los contenidos, las exigencias metabólicas son otras. Evidentemente el salto desde olímpica larga es mucho más fácil que desde fútbol sala a larga distancia, pero efectos de preparación, efectos de necesidades son muy, muy diferentes. Entonces, no lo sé, es que estás incluyendo ya cosas que son más bien de política y estructura de una federación que no a efectos de lo que es entrenamiento puro y duro. Yo a veces en los cursos de entrenador les digo, cuando voy a entrenar a un tío de larga distancia junto con uno de corta distancia, digo, los dos están entrenando mal o uno de los dos está entrenando mal. Pero es difícil que los dos entrenen bien, ¿vale? No sé si acierto o no acierto con eso. Si es durante todo el año, yo estoy de acuerdo. Sí, hay ¿no? partes que a lo mejor, se puede hacer. Sí, total. Efectivamente, sabes que al final, cuando se empieza la temporada hay contenidos que pueden ser comunes, pero ya según pues ya se va a la parte más específica y ya más cerquita de los objetivos, cambia totalmente, es que no tiene nada que ver. Entonces, yo no sé si tanto para considerar una especialidad, pero tan distinta, pero sí que es verdad que, pues bueno, pues igual que no tiene nada que ver, yo qué sé, ¿sabes? El crawl con la mariposa o con la braza, ¿no? Pero
desde luego los contenidos sí que hay un momento que no tienen nada que ver. Y efectivamente, si entrenan juntos siempre, pues alguno está haciendo algo mal, efectivamente. ¿Qué es lo que hace mal uno de los dos, Willy? Pues, hombre, lo que está claro es que son dos deportes diferentes y no hay más que ver como hay deportistas que en larga distancia van muy, muy bien y en corta distancia en un triatlón de nivel regional la hacen de 50 para atrás, ¿no? Simplemente por cuestiones de reglamentación, ya el tema del drafting, pues ya hace que a nivel técnico influya más la natación en uno de los dos deportes. Y como comentaba Clemente, pues a nivel metabólico, pues es que son cosas muy diferentes. No es lo mismo un motor gasolina de pruebas de 1 hora de corta distancia que un Ironman que en el mejor de los casos y los buenos hacen 8 horas, los normales 10, 11, 12 horas, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué es lo que hace mal el de el de corta distancia? Pues puede hacer mal a lo mejor excesivo volumen. Y el de larga distancia, pues a lo mejor se puede beneficiar del trabajo de corte en algunos momentos, pero lo que tiene que trabajar son sus ritmos y quizás lo que hace mal a lo mejor es no entrenar la nutrición, ¿no? Que muchas veces es uno de los problemas que hay en la distancia. Ya vi gente muy profesional, ¿no? Vimos en el último Ironman de Hawái como un triatleta, ¿no? Como la copa de un pino, como era Alistair, que yo creo que nadie duda de la calidad que tiene ese triatleta. Pues bueno, acabó la maratón ya pidiendo la hora, ¿no? Y probablemente sea por cuestiones nutricionales o de hidratación que no haya trabajado. Yo ahí te voy a poner una pega. Es que Hawái tiene una particularidad de que la mentalidad es o César o nada. Entonces es ritmo de cabeza hasta que exploten. No verás ninguna carrera donde tanta gente que ha ganado Ironman explota. Entonces, quiero decir que no es tanto que no supiera cuadrar la nutrición, que seguro que tenía su plan bastante razonable, sino que estaba metido en una guerra que es aquí hasta que no pueda más. Entonces, por defender un poco, para que no quede como que no sabes lo que hay que hacer. Sí. Bueno, habéis sacado un par de temas ya. Willy ha hablado de volumen, de nutrición, etcétera, que vamos a hablar a continuación, ¿no? Y yo, Javi, por dar un último apunte, después de que hayan hablado los dos para intervenir acerca de este tema, es que yo creo que el perfil de deportista que llega a ambos deportes muchas veces es muy diferente, partiendo por que la corta distancia va destinada a un tipo de perfil en el que se puede incluir, por ejemplo, los escolares o la gente con determinada edad, y en la larga pues tienes un previo o llegas con una edad o has hecho corta y es otra fase del deportista profesional y que hace que se pueda alargar la vida profesional de un deportista, como es el ejemplo claro de Eneco y Clemen. Bueno, pregunta que se ha repetido muchísimo cuando la gente se estaba inscribiendo a esta mesa redonda y es una pregunta bastante recurrente y la puedo resumir en ¿cuántas horas de entrenamiento es necesario para que un grupo de edad llegue a un triatlón de larga distancia con éxito? Y ya empezamos a hablar, si queréis, de volumen, ¿vale? O sea que podéis enlazarlo, pero me preguntan, varios preguntan por horas exactas, con cuántas horas se puede llegar, cuántas horas son necesarias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Yo tengo la respuesta fácil. Ni poco ni demasiado. Pues yo tengo también una respuesta más o menos, ¿eh? O sea, es que yo cuando vienen a preguntarme ¿cuánto tiempo necesito para preparar esto? Digo, pues ¿cuánto tiempo tienes? O sea, es que al final el triatlón tiene la capacidad de envenenarnos hasta el punto que podemos liarnos a entrenar todo lo que queramos, ¿no? Entonces, yo creo que para un grupo de edad lo más importante es saber cuánto tiempo libre dispone para entrenar. Y eso sabiendo que tiene que trabajar, que tiene familia, que tiene vida. Y dice, tengo tanto tiempo, ¿con esto me vale? Pues a partir de ahí vemos si con eso le vale. Hay un mínimo, Maribel, hay un mínimo que tú dirías, mira, si no tienes menos de X horas, no soy tu entrenadora porque no vas a poder hacer una larga distancia. Hay un mínimo. Fíjate, más que mínimo de eso, yo sí que es verdad que pienso que hay deportistas que hacen una prueba larga y luego hay triatletas que hacen una prueba larga. O sea, yo pienso que hay que ser triatleta para hacer Ironman y eso significa que tiene que venir ya con un bagaje. O sea, a mí alguien que de primera dice, no, voy a empezar con el triatlón, que quiero hacer un Ironman, o sea, yo de primera lo rechazo. O sea, es que tienes que aprender a hacer triatlón, es un deporte nuevo que no has llegado y ahí para llegar a la distancia Ironman tienes que pasar un tiempo, que puede ser 1 año, puede ser 2 años, pues depende, porque al final no todo el deportista que te llega en grupos de edad pues es un deportista con características de resistencia. Te llega gente que lo que quiere es
el reto de hacer esa distancia, ¿no? Entonces, pues es complicado. Entonces, yo primero miro a ver la experiencia previa que tiene y si no la tiene, pues intento convencerle para que la haga y luego ya se llega a la distancia de Ironman. Entonces, si te llega ya con alguien que ya lleva 2 o 3 años haciendo triatlón, haciendo algún medio o así, todo se simplifica bastante, ¿eh? Yo tengo la No sé experiencia... qué pensáis vosotros también, ¿no? O sea, es que yo creo que os ha pasado lo mismo, ¿no? Me imagino en algún momento. Bueno, lo que comentábamos el otro día, que no existe una verdad absoluta ni una receta mágica. Yo lo que sí que me he encontrado con los deportistas que han llegado a mí, con los que hemos conseguido ser finishers, es que como mínimo necesitaban entre 9 y 11 horas y la semana que más entrenaban, pues en torno a 15, 17, algunos 20, pero semana pico, no de forma habitual. Y sí me he encontrado con muchos casos que tenía muy poco tiempo entre semanas, entonces hacía un tipo de trabajo un poquito más intenso para ellos, y el fin de semana tenían mucho tiempo. Entonces, gracias a ese mucho tiempo que tenían el fin de semana, podríamos ahí concentrar carga de trabajo. Entonces, más o menos lo que están comentando todos, ni muy poco ni demasiado, sino optimizar en función de la persona, el perfil de persona que te llegue y las circunstancias que tenga alrededor. Bueno, tú ya has dicho 10-11 horas, ¿eh? Ya te has Ya dado me ya lo unas sé. cifras ahí. Yo no he dicho horas, ¿eh? Sí, sí. Ya, no, digo, Patri, por lo menos ha dicho... Yo en el curso siempre lo cuento, pero como anécdota, para ver si hay alguien que me termina llevando hasta esa persona. Raúl Arellano contó en el máster que hicimos, segundo máster de alto rendimiento en deportes cíclicos, contó que había un entrenador que entrenaba a un finisher un día a la semana. No supo explicar cómo ni de dónde era, pero yo dije, pues me encantaría saber quién es y cómo lo hace, porque me resulta incomprensible cómo consigue adaptaciones entrenando solo un día a la semana. Clemen, engancho la pregunta. Te contesto la... Luego tú contesta lo que quieras. Pero aparte del mínimo, porque hay otras preguntas de cuánto entrenáis los pros, cuántas horas entráis los pros a la semana. Entonces, contesta las dos, ¿vale? Vale, la primera que has hecho es una respuesta que doy casi siempre para cualquier cosa de entrenamiento que me preguntan, que es depende. No es lo mismo un tío que viene con mogollón de base, que a lo mejor puede ser el caso que tenemos en Eco o yo, que ya pues no recuperamos igual que antes, al menos yo no sé él, pero yo no recupero igual que antes. He hecho semanas de bastante volumen cuando recuperaba mejor, tengo muchísima base y a lo mejor no necesito apoyarme tanto en entrenamientos de corte aeróbico porque tengo eso súper desarrollado y son cosas que con la edad se van haciendo mejor, y a lo mejor sí intento cuidar un poquito más de intensidad. Entonces ya no, para mí es rarísimo pasar de 30 horas cuando he llegado a 35 alguna vez, entrenando fuerte para un Ironman, semanas pico, que cuando alguien dice esta cifra parece que la gente piensa que es una media y que estoy todo el año a ese nivel. Ya tenemos titular. 30 horas, no, ahora rara vez, no llego, ya me gustaría, es lo que recupero, lo que marca un poco y lo que recupero no es que pueda hacer el siguiente entreno, sino que cada vez vaya más rápido, cada vez rinda más. O sea que hay veces que se confunde eso de conseguir terminar un programa pautado por un entrenador a que eso realmente sea la dosis más efectiva. Luego, algo que ha comentado Maribel, que a mí me parece muy interesante, es lo de desarrollar al deportista. Me gusta poner el ejemplo de mi hermano, que venía de jugar al fútbol pues de segunda a tercera, pues todo ese rango de divisiones. Entonces, bueno, deporte más o menos organizado, profesional, con entrenamiento a diario y tal, pero de corte totalmente distinto al que hacemos en larga distancia. Y más o menos la línea estaba muy clara. El primer año de distancia olímpica, segundo año media distancia, si quería, y si ese año iba bien, a lo mejor el tercero íbamos con la larga, pero claro, es que se dio la situación de que se le daba muy bien. Entonces al tercero fuimos con la larga y bajó de 9 horas en Roth, pues prácticamente Los genes. el tercer... No, también ética de trabajo. Mi hermano entrena muy bien, entonces quizá demasiadas veces, eso nos da otro tipo de problemas. Entonces eso por un lado. Y luego ya termino, que me estoy enrollando. Hay muchas veces que oímos lo de la mínima dosis efectiva. Entonces hay veces que a lo mejor eso sí lo puedes plantear para gente con agendas muy apretadas, trabajo, niños y demás. Y luego es ver si lo discutes o no con gente de más rendimiento, porque la mínima dosis efectiva a lo mejor no es la que implica más alto rendimiento. A lo mejor la puedes plantear en épocas de lesiones, o sea, saliendo de lesión, quiero decir, o
en épocas que a lo mejor no son tan importantes. Eso es otro debate, probablemente, que podríamos estar una hora entera hablando de eso. De hecho, o sea, algo ¿Te he contestado o me importante... he dejado algo? No, perfecto. Vale. De todos modos, mira, conocí a tu hermano en un curso de nivel 1 en Valladolid y me parece un tío majete. Que yo solo quiero apuntar una cosita más, porque algo que también suelo preguntar al triatleta de grupo de edad es cuántas horas puede descansar. ¿Sabes? Que tienes que valorar, cuanto más se entrena, más hay que descansar. ¿Sabes? Si por lo que sea, por tu vida, no puedes dormir bien o no puedes descansar porque tu trabajo es, sabes que al final hay trabajos muy diversos. ¿Sabes? Es tan importante valorar eso para iniciar una buena planificación ajustada a esa persona, es saber realmente el tiempo que tiene disponible para entrenar y el tiempo que tiene para descansar. Dani. Sí, nada, yo quería hacer un par de preguntas. Ya que Una nada más. Dos, joder, dos. No, la primera, tema de edades, para el tema de la larga distancia, que no sé si tú lo tenías ahí apuntado en el guión o no, porque siempre yo creo que ha habido una disyuntiva, por lo menos en la parte, yo no tengo nada que ver con entrenadores, sí que he estado vinculado al mundo del triatlón durante los últimos 20 años, y siempre ha habido ahí un poco de disyuntiva con desde qué edad era idóneo empezar a hacer larga distancia por tema de volúmenes y demás, ¿vale? Y la segunda, más en referencia a los pros, todo lo que estáis comentando en el grupo de edad, y era sobre Maribel y Clemen principalmente. Maribel porque entrenaba con Eduardo no, creo, o lo que recuerdo, y sí, Clemen no me acuerdo, sé que seguro sabía que con quién, o has debido cambiar de entrenador, no me acuerdo. Cuando decidís dar ese cambio y ese paso de hacer ese trabajo de distancia olímpica y es, voy a hacer el Ironman, tiene que reciclarse también vuestro entrenador y tiene que darse cuenta vuestro entrenador que os conoce todo ese proceso que habéis tenido antes para poder adaptarse a lo que vais a tener que hacer ahora, ¿no? Son dos preguntas a lo mejor un poco raras y que no tienen nada que ver una con otra, pero que se me han... Bien, no, lo de la edad está, la verdad que es una cosa que se ha discutido incluso a nivel federativo, porque Ironman permite a partir de 18 años ya participar en sus pruebas, ¿vale? Y en cambio, por reglamento ITU, etcétera, se retrasa un poquito más, ¿vale? Entonces, se ha discutido a ver si había que poner dentro de la Federación Española el límite de 18 años o alargarlo un poquito más, ¿vale? Yo defendí la propuesta de esperar a que, por lo menos a los 20 años, ¿vale? Porque si a los 18 años pueden empezar a hacer olímpicos, ¿vale? Lo normal es que no puedan empezar a hacer ya larga distancia. Pero bueno, igual vosotros opináis otra cosa. No me preocupa un Ironman a los 18, sino lo que hay que entrenar antes de los 18 para hacer un Ironman, ¿no? Pero bueno, no sé qué opináis vosotros de eso. ¿No va nadie? ¿O yo? No, nadie. A ver, desde el punto de vista de rendimiento, yo creo que esperan un poco más. Dicho así muy coloquialmente, lo difícil es ser rápido. Desarrollar el fondo, la resistencia, es algo que va a venir naturalmente con el tiempo y desde el punto de vista de rendimiento, yo lo tengo claro. Quizá no hay que esperar tanto como esperamos algunos, pero creo que desde el punto de vista de rendimiento tiene más sentido quemar etapas en distancias más cortas y trabajar contenidos más intensos que te permitan luego ser un poco más rápido a intensidades aeróbicas. Yo creo que eso, bueno, no sé si estoy diciendo Navidad, a mí me lo parece. Y luego la otra cuestión era lo de... ¿Me recuerdas, Dani? Cuando planteasteis el tema de cambiar de vuestra... Mira, ahí yo siempre comento que creo que teníamos una ventaja los de antes, que es que entrenábamos tan... No hablo de Dudu, ojo, yo creo que Dudu tenía unos contenidos bastante más avanzados que lo que era lo normal en la época, pero en nuestra época más o menos el planteamiento era de contra más mejor, y contra más dicho aposta, de plan burro, y muchos teníamos el camino a la larga distancia medio hecho. De hecho, si miras gente de esa época es que no nos costaba nada el salto. Sin embargo, gente que ha pasado más adelante, sí que ves que a lo mejor necesitan algún tiempo, un poco de adaptación. El primer año hace mucho más volumen y tal, pero los de antes es que pecábamos de exceso a la hora de entrenar para corta distancia, en mi opinión, ¿eh? Yo no sé si alguien estará de acuerdo o en contra de esto que digo, pero es la percepción que yo tengo. A lo mejor podéis opinar alguno más sobre esto. Maribel, ¿cómo fue tu cambio a la larga? Pues la verdad es que, como dice Clemen, al final Eduardo no, o sea, es Dudu, pues sí que es verdad que mi paso en concreto a la larga era porque yo siempre lo había dicho que en algún momento yo quería hacerlo
Pero en realidad lo que empezábamos a hacer era a final de temporada, como una manera de, pues eso, de poner fin y que el fin no fuera precisamente una prueba en aquel momento de las Copas del Mundo o un Campeonato del Mundo, una prueba muy importante, la última. A final de temporada siempre hacíamos alguna pruebita de larga distancia, un poco a ir sin más, a probar. Y luego ya empezamos a meter, pues eso, en algún momento que por volumen o tal, pues coincidía y bueno, pues no había a lo mejor alguna competición importante, pues lo empezamos a hacer. Y porque también era la manera de, pues también te digo, de poder al final vivir un poco del deporte. ¿Sabes? Que al final pues teníamos la pequeña bequita que teníamos de ADO, que era fenomenal, pero al final te ganabas también en las carreras, en los premios, en los patrocinadores. Sabes que en el triatlón se ha ido pasando por sub y bajas, ¿no? Con todo esto. Entonces, pues era una manera de, pues bueno, pues también pues, de ganar tu dinero y ganar tranquilidad, pues en este caso que yo vivía fuera de casa y tal, pues bueno, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que fue como a final de temporada, empecé a hacer pruebitas así de larga y luego ya, pues cuando ya decidí, pues eso, realmente hacer larga distancia, fue bastante al final. De hecho, yo los dos primeros, el primer Lanzarote y el que fue el 2002 y Hawái 2002, yo estaba preparando, o sea, pruebas de corta. O sea, no hice una preparación específica para larga. O sea, únicamente, pues ahí, pues bueno, hicimos algunas sesiones, hicimos un ciclo pequeño de unas semanas para prepararlo, pero no hice una temporada de larga, nunca. Muy bien, pues qué curioso. Pero, enlazando con el volumen, Willy, ¿Sí? porque es, antes ha dicho Maribel, la pregunta es cuánto puedes recuperar, ¿vale? Entonces, aprovecho esa reflexión para decir, ¿cómo se puede controlar la recuperación? ¿Has trabajado tú con marcadores de recuperación, variabilidad, frecuencia cardíaca, etcétera? ¿O cómo trabajas tú para saber de verdad si está recuperado el deportista, Sí. está recuperado? Bueno, a ver, pues la verdad es que hicimos estudios, hemos hecho, por ejemplo, estudios con atletas grupos de edad, de analizar el perfil esteroideo urinario, ¿no? Para ver un poco la fatiga que deja una prueba de Ironman y según eso, pues prácticamente en una semana a nivel hormonal puedes estar medio recuperado. Incluso hay otros estudios, pues con marcadores bioquímicos también hemos hecho, que en 1 o 2 semanas vuelven a la normalidad. Pero fuera de eso, cualquiera que haya hecho un Ironman, parece que tenemos la sensación de que a las 2 semanas te crees que estás bien y sales a correr y a los 20 minutos te empiezan a aparecer dolores como en la última parte del maratón. Entonces, siendo un poco aplicable, yo creo que para controlar el estado de recuperación es un poco a poco el seguimiento diario con el deportista. Yo utilizo Training Peaks, a mí me ayuda, no es ciencia exacta, pero sí me ayuda un poco las métricas de Training Peaks y luego como digo yo, el patómetro, o sea, hablar con el deportista y ver las sensaciones que tiene. Y muchas veces incluso el humor que tiene. Yo cuando tengo algún deportista que me fría WhatsApps y que está ya haciendo drama, digo, está cansado. Porque hay una correlación positiva muy alta de los vatios que mueve uno y el estado de ánimo. Cuando salen los vatios está muy contento, cuando no salen hay un drama. Entonces, cuando se juntan 2 o 3 días seguidos de malos entrenamientos, yo digo, algo está pasando. Porque ya digo, lo que hemos encontrado a nivel científico, como va todo tan encorsetado, pues sí, puedes utilizar analíticas de sangre, CK, análisis hormonal, pero yo me fío más un poco del seguimiento día a día del deportista y ya cuando ves que la cosa se está yendo un poco de las manos, sí, a mí me gusta hacer, por ejemplo, pues analítica de sangre cada 2 o 3 meses y temas sobre todo de hormonas, testosterona, cortisol. Yo creo, y enlazando un poco con lo de antes, de las horas de entrenamiento, la cantidad, el triatleta suele ser un junkie del entrenamiento. Nunca estamos contentos, nunca es suficiente, siempre queremos más. Y la gente del grupo de edad, que yo creo que es la mayor parte de la audiencia, ¿no?, de triatletas,
pues bueno, tenemos motores más limitados, tenemos obligaciones familiares, laborales que nos estropean la recuperación, vamos teniendo una edad que también nos estropea la recuperación. Y yo creo que uno de los mayores errores que se cometen es tender a entrenar demasiado. Y ya conozco varios casos de triatletas que buscan su clasificación a Hawái, van al Ironman X, se estrellan, paran, se apuntan con el calentón a otro y a las 6 semanas se hace una marca espectacular, ¿no? Y en algunos de estos casos que hemos podido comprobar con analítica de sangre, pues ya digo, en la primera eso me parece una analítica de general, lleno de estrellas, y luego se normaliza todo. Voy a pasar a Patri, pero Clemen, vete pregunta. Has preparado la pregunta esta que viene de 3 Ironman en 3 semanas, ¿no? Ahora nos vas a contar un poquito eso. ¿Vale? Venga. Pero empiezo primero. Sí, yo creo que es interesante, pero luego lo cuento. Patri, yo te voy a poner yo estoy seguro que tú, en tus miles de estos Excel que no acaban nunca, ¿cómo controlas la recuperación de tu deporte? Eso te iba a decir. Te voy a contar 2 casos totalmente diferenciados. Por un lado, en el CAR tengo un equipo de trabajo multidisciplinar, tenemos un equipo médico fantástico que controla diariamente la variabilidad a través de la app que tienen los chicos, más una serie de datos del wellness, y entonces cruzamos los datos que nos da las plataformas como el Training Peaks, teniendo en cuenta que tiene determinados inconvenientes, los cruzamos con lo que nos da sus valores de wellness y su valor de variabilidad, y a partir de ahí se decide un poco si ese deportista está al límite o no está al límite, si le llevamos un poquito más allá, porque hay algunos que hasta en el límite pueden seguir avanzando un poco más, y hay otros que próximos al límite ya necesitan parar, entonces tomamos decisiones en base a eso prácticamente in situ a diario. Y luego te voy a contar la realidad del deportista amateur. El deportista amateur de los deportistas que yo he llevado, ahora simplemente 2 me hacen lo de la variabilidad porque todos empiezan muy motivados, pero el problema es que, claro, se levantan por la mañana, pues tienen que hacer el desayuno a los niños o se levantan ya alterados porque piensan en todo lo que tienen que hacer el día y no tienen 3 o 5 minutos para tomarse la variabilidad con calma, etcétera. Entonces no puedo tomar ese tipo de decisiones y no tengo tampoco un equipo que me ayude a desarrollar también un plan en función de cómo están de carga o nivel de recuperación. Entonces se me ocurrió un día hacer un Google Drive y que le llegara cada 2 días, no cada día, para no agobiarle, un poco la percepción del esfuerzo, y cruzo los datos de mi Excel más el Training Peak más la percepción del esfuerzo y sé si realmente la carga que yo les estoy mandando la están percibiendo como tal o realmente están más cansados de lo que deberían, y tomo decisiones en base a ello. Clemen, todo tuyo. Vale, voy por partes. Yo primero, me ha gustado mucho lo que ha dicho Guillermo. Quiero decir, está muy bien medir lo que se pueda medir, pero al final hay que hablar con el deportista, estás tratando con humanos y no siempre hay cosas que te van a sacar un poco de lo previsto. Eso por un lado. Luego también están, a mí, por ejemplo, las métricas de Training Peaks no me gustan mucho. Hay una frase que yo me acuerdo de la carrera que me pareció muy estúpida cuando la vi, porque me parecía excesivamente simple, pero se ve mucho en ciencia que no se cumple. Y es en ciencia una prueba es válida cuando mide lo que tiene que medir. Entonces, no siempre ocurre así. Lees estudios y a lo mejor la muestra no es representativa, a lo mejor no se está midiendo lo que se tiene que medir. Estás hablando de si las dietas cetogénicas son malas para el rendimiento y se está mirando el rendimiento en potencia aeróbica máxima. Claro que va a ser malo en potencia aeróbica máxima, pero a lo mejor no es tan malo para intensidades en trail. No lo sé. Digo que si vas a medir, estate seguro de que mides lo que quieres medir y aprendes de lo que quieres aprender. Entonces, y esto pasa mucho cuando te apoyas en métricas y a lo mejor el test en el que te basas está obsoleto. O usas un test de umbral y haces potencia aeróbica máxima con un test de umbral, que, bueno, pues estadísticamente a lo mejor no estás muy lejos, pero no está siendo preciso. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho. Pero luego hay otra cosa aparte, que es que cuando estás tratando con personas, tú le puedes poner un entreno a X a una persona que si le parece muy duro, aunque sean 20 minutos de calentamiento, ese entreno va a contar en su agenda mental como duro. Entonces, a mí la parte humana cada vez le doy más importancia. Entonces, no por quitarle valor a la otra, sino por ponerla un poco en contexto y un poco, pues, reclamar un poco el valor que yo creo que tiene la otra. Y a mí, por ejemplo, la percepción de esfuerzo también me gusta mucho porque al final va a estar muy relacionada con el desgaste psicológico de esa persona. Ya sea alto rendimiento, que lo va a tener ese desgaste psicológico, o ya sea alguien con trabajo, hijos, el desgaste psicológico va a ser muy importante. Entonces,
la percepción de esfuerzo creo que va a contar también bastante, te va a dar una información bastante útil sobre qué va a poder hacer el deportista más adelante, aunque sea el fallo más de cuello para arriba que de cuello para abajo. Al final es todo una sola cosa y no puedes separar. Entonces, un poco por matizar lo que hemos comentado antes, sencillamente ampliar un poco, no que no esté de acuerdo con lo que se ha dicho. Y luego me preguntabas por lo de hacer varios Ironman en poco tiempo, Sí, ¿no? tienes ahí ¿no hiciste 3 en 4 semanas, en 5? Hice 3 en... A ver, hice 6 y 2, hice 3 en 14 semanas, sí. Pero 6 semanas antes del primero me había retirado en otro. O sea que fue una ronda así bastante fuerte. Y fue curioso porque muchas veces heredas creencias y hasta que no las pones a prueba no aprendes de verdad cómo funcionan las cosas. A mí me dicen que iba a competir cada 6 semanas y no solo competir. Hice 4 en 14 semanas. Y con éxito, además. Esto fue en 2014, hice Copenhague, hice segundo, con 8 horas 8 y perdí 5 minutos porque perdí un bidón y tuve que llenarlo, o sea que fue un rendimiento más o menos bueno. 6 semanas después gané en Barcelona, 6 después hice segundo en Arizona. En Barcelona fueron 8 horas 4, en Arizona, que también es rápido, 8 horas peladas, que yo pensé que iba a bajar de 8 horas y me quedé a 40 segundos. Y 2 semanas después fui a Cozumel a inmolarme a ver qué pasaba, que yo no contaba con nada. Y la verdad es que por el camino fui aprendiendo cosas bastante útiles. A mí unos años antes me dices que puedo competir en cada 6 semanas y te digo que yo no puedo. Pero bueno, como venía una lesión un poquito larga y tal, digo, voy a probar cosas. ¿Cuál es la primera cosa que cambia? Si tienes que competir en 6 semanas, no descansas tanto. Entonces te tomas muy en serio el tema de la recuperación y en vez de hacerla totalmente pasiva, de tomarte 10 días que no haces nada, la haces activa y la cosa cambia un montón. Por poner una analogía así un poco para entendernos, cuando tienes estructuras, llámalo proteínas, estructuras del aparato locomotor dañadas, bastante dañadas, tienes 2 opciones. Si no lo usas, el cuerpo dice esto no me hace falta, lo deshago, que es la típica pérdida de masa muscular con sedentarismo prolongado que vemos. Cuando sí la usas, en vez de deshacer esas proteínas dañadas, lo que estás haciendo es repararlas. Entonces, digamos que por un lado, no solo estás recuperando antes, sino que estás cayendo bastante menos en la forma. Si consigues entrenar, a lo mejor yo conseguí entrenar a la semana y entrenabas volumen, intensidades bajas, porque no estabas para hacer intensidades altas. Digamos que retomabas ya volúmenes en horas bastante bajos. A lo mejor estabas tardando 2 semanas en volver a meter intensidad decente. Pero cambia mucho la cosa de cuando te has dedicado 10 días a no hacer nada, que digamos que te vienes abajo, acabas destrozado un Ironman, que es como lo acabas, y le das a tu cuerpo el mensaje de que bueno, eso que está destruido no hace falta, eso que está destrozado no hace falta, lo puedes deshacer, a decir, no, mira, esto se sigue usando, repáralo. Entonces, eso fue lo primero que aprendí. El descanso activo no tiene nada que ver con el descanso total que te pide la cabeza cuando has preparado un Ironman a conciencia. Entonces, eso para mí fue clave. Y muy importante es que puedes hacer muchas más carreras, al menos con un éxito parcial. No sé si esto es sostenible en el tiempo porque yo he tenido un montón de lesiones. A lo mejor cualquiera puede venir a decirme, no, es que te has lesionado porque has hecho el burpee. Oye, a lo mejor. Pero a efectos de rendimiento en esa temporada fue cada vez mejor. Entonces, digamos, hablamos de alto rendimiento, que nadie piense que esto hay que hacerlo para los grupos de edad que tienen otras responsabilidades y mucha peor recuperación y demás. Pero aprendí bastante de eso. Y luego lo que comentas de competir a las 2 semanas, que va un poco en la línea de lo que comentaba Guillermo antes, en la última, fue una cosa muy curiosa. Acabé sorprendido otra vez gratamente, porque no rendí mal, hice tercero, pero claramente la sensación era otra. Era de como cuando te dejas el freno de mano un poquito puesto, pero el coche todavía sigue funcionando. A ritmos y tal todavía me defendía, pero claramente 2 semanas después seguía bastante tocado. Pero aún así me dio para sacar los pocos puntos que me faltaban para clasificarme para Hawái ese año. O sea que bueno, que el rendimiento no cayó del todo. A lo que voy con esto, que muchas veces el cuerpo es una máquina de supervivencia asombrosa. Entonces da para bastante, aunque luego haya que pagar un peaje a veces con lesiones y demás. Dani, había... Sí, que tengo aquí 4 preguntas que ya han ido haciendo, que si queréis pasamos a ellas. No quería cortar a Clemente, que da gusto oírle al mamón. Y si te parece, Javier, pues eso, que si queréis que las meta o seguimos... Javi, Vale. ¿puedo hacer una puntualización solo? Claro. Acerca del Training Peaks, como los 3 hemos hablado un poco acerca del Training Peaks,
yo voy a dar mi punto de vista y es lo que yo he vivido con el Training Peaks, ¿no? Y es que a mí me ha servido en determinados momentos y en otros no. Por ejemplo, alguien que hace muy poco volumen, como el chart este que te habla acerca de rendimiento, te dice que si tú ves cómo va subiendo la curva, el estado de forma, pues tienes más forma, y si no, es porque hay un aplanamiento de forma o una pérdida de forma. Realmente la persona que entrena muy poco, pero juega algo con la intensidad, tú como entrenador ves que mejora, sin embargo, el chart lo que te dice es que no o que se aplana. Entonces, en esos casos, podemos desechar ese chart. O, por ejemplo, deportistas de rendimiento que entrenen mucho volumen, si llega un momento en el que no entrenan más volumen, pero que sí juegan con la intensidad de cómo lo entrenan o en qué disciplina, también puede haber un aplanamiento, una pérdida de rendimiento, supuestamente, según ese chart, y no lo tienes que tener en consideración porque a partir de determinados CTL ya es como que llega el programa al tope. Entonces, hoy en día, alguien tuvo una idea y que fue convertir en lugar del CTL, que es la carga, teniendo en cuenta los TCS, tener en cuenta el factor de intensidad. Entonces ahora lo llaman el SIL, y entonces cruzas los datos del CTL con el SIL y entonces te puede dar realmente si ese estado de rendimiento está siendo favorable o no, por hacer una puntualización que un poco que los tres hemos dicho, que Clemen no le gusta mucho, Guillermo también lo utiliza, entiendo que también teniendo esas salvedades, pero un poco porque como yo creo que hay que tener cuidado cuando decimos cosas, porque parece que cuando hablamos a lo mejor todo el mundo lo toma a la tremenda, y es que depende del caso, se puede usar y siempre utilizando otras variables, no depende siempre de eso. Conozco deportistas que están obsesionados con ese chart y en función de eso, hasta psicológicamente están mejor o peor. Y entonces que sepan que no depende todo de eso, sino de muchas otras cosas. Al final el rendimiento es multifactorial y para eso estamos los entrenadores, para decirles si están mejorando o no. Javi, para complementar esto, que yo creo que es muy interesante y sobre todo porque el triatleta de larga utiliza mucho Training Peaks, ¿no? Yo creo que si hacemos una encuesta el 90% lo utiliza. Para sacarle partido a Training Peaks hay que saber cómo calcula las métricas, y yo creo que el Training Peaks falsea los datos y mete mucha bici. Yo, que soy triatleta de larga y no me gusta ni nadar ni correr, pues claro, hago mucha bici. Cuando hago mucha bici me salen unas métricas X. Cuando digo, no, escucha, que lo que tienes que hacer es correr a pie, que es lo que te va a hacer llegar antes. Quito volumen de bici, meto más carrera a pie y las métricas son completamente diferentes, porque claro, correr 4 horas a la semana es mucha tela. 4 horas de bici a la semana es un día más, un domingo que sales con los amigos, entonces hay que conocer eso. Y un poco ahora que estaba pensando mientras hablan los demás, que decís, ¿cómo se esté recuperado el deportista o no? Yo creo que hay que llevarlo a lo simple, y lo simple es, además lo digo a mis alumnos, ¿no?, cuando hablo de planificación, una pérdida de rendimiento continuada. O sea, si el deportista tiene que haber días que no va, y hay más días malos que de los otros, pero cuando llevas a un deportista que más de una semana ni sale el agua, ni sale la bici, ni sale la carrera a pie, y levantas el pie y no funciona, ya es cuando tienes que explorar qué pasa. Oye, va a ver el Training Peaks, a ver cómo está la gráfica. Oye, tiene una analítica. Oye, ¿cómo duermes? ¿Cómo comes? Pero yo me guío por eso. O sea, yo me guío porque los entrenamientos, los ritmos, que vayan más o menos en una línea ascendente. Y por eso decía que también el criterio del número de WhatsApp que tenga del deportista, cuando no te dice nada, es que está muy bien. Solo llama cuando está mal. Digo, cuando ves mucho WhatsApp, dice, mal asunto. ¿Alguna vez alguna gráfica chula te mandan cuando sale bien? Sí, sonrisas y sonrisas. Lo que dice Guillermo me parece... yo también, vamos a ver, la fatiga pasa primero por pérdida de rendimiento. Si todo me dice que está cansado, pero él no pierde rendimiento, yo creo que hay que... Pero si ya pierde rendimiento, tienes que empezar a mirar otros indicadores, ¿no? O sea, que los de Patri, los CIL, los CTL, todo esto, o el patómetro, ¿no? Cualquiera que sea. Dani, vamos a ver. Bueno, ya te has cargado una de las preguntas, o sea que una menos. Y dos, las voy a unir, ¿vale? Que van en torno a la nutrición. Por un lado, Gonzalo Rico, que pregunta, pues si podéis mencionar un poco de la nutrición en la larga distancia. Aparte de las características de entrenamiento, cargas, aprender y comer y beber es algo básico en esta distancia, ¿vale? E hilando ese tema de la nutrición, César Pereira apuntaba sobre, entrenamientos en ayunas, ¿vale? Yo creo que los dos van relacionados con la nutrición.
y si queréis, pues si lo podéis contestar. Sí. Hombre, yo imagino que aquí los 4 tienen cosas, pero vamos a dejarle a Willy primero, que le va Vale, el pues yo voy a hacer de abogado del diablo. A ver, ¿estáis? Sí. Sí. Que me ha saltado aquí una alerta de batería. Voy a conectar ahora esto. A ver, la nutrición está clara que es la 4ª disciplina de la larga distancia, porque el que busca acabar, tanto el que busca acabar la prueba como el que busca ir rápido, pues hay que dar una cantidad de hidratos de carbono, hay que comer mucha cantidad de alimento y bebida en la prueba, sobre todo en pruebas de calor, que también hay que, ahí sí también puede haber problema de termorregulación. Y entonces es susto o muerte, ¿no? O claudicas porque no comes lo suficiente, o claudicas porque no has entrenado tu sistema digestivo a tolerar tanta cantidad de alimento. Entonces yo creo que eso es algo, el nivel 1, ¿no? De un atleta a larga distancia, el paso que debe dar es aprender a comer y beber, a tolerar unos mínimos de comida y bebida. Pero por otro lado, también creo que, y sobre todo ahora con toda la cantidad de información que hay, los tipos de dieta, los productos, hay que darle la importancia justa, porque hay gente que piensa casi ya que es más importante lo que comes que entrenar. Entonces no nos olvidemos, o sea, hay gente que sí, que cuida la nutrición, todo el milímetro, el detalle, ahora el entreno en ayuno, en la dieta keto, el tenis low, tenis high, y luego dice, venga, dame tu diario de entrenamiento, y no entrenas. Entonces no nos olvidemos que lo importante es entrenar. Lo importante es entrenar. Y luego acompañar con una nutrición X. Y sin volvernos locos, ¿vale? Porque muchas veces queremos llevarlo todo tan al milímetro que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, bueno, la alimentación es importante y un poco resumiendo todo, he leído mucho porque me apasiona el tema de dietas altas, bajas en hidratos y demás. Y por resumir un poco, yo creo que lo que mejor puede ser es la periodización nutricional y no estoy muy a favor de periodos prolongados de dietas bajas en hidratos de carbono, ¿no? Tenemos más que perder que ganar. Respecto al entrenamiento en ayunas, pues el entrenamiento en ayunas, yo devuelvo siempre la pregunta, es ¿para qué quieres hacerlo? Entonces, los entrenamientos en ayunas son entrenamientos que sobre todo van a ayudar a optimizar el metabolismo de las grasas. Es decir, que tu cuerpo sea más eficiente quemando grasas. Si ya eres una máquina quemando grasas porque te has hecho un test de FatMax y eres buenísimo, pues puede que no sea tan interesante. Si eres un atleta que viene de la corta distancia, que eso lo tienes peor desarrollado, puede que te interese. Pero ojo la gente que piensa que no comer hidratos y entrenar en ayunas le va a ayudar a adelgazar. Eso puede que sea un error, porque a lo mejor para adelgazar un buen trabajo umbral de potencia aeróbica máxima quemas más calorías, genera más déficit calórico e incluso a lo mejor tu rendimiento mejora más. Le digo, esto es demasiado amplio, ya no digo más y a ver qué opina el resto de tertulianos. Bueno, yo, fijaros, como yo vengo de hace mucho, sabes que lo que se hacía antes a lo que hay ahora, o sea, se ha evolucionado un mogollón. O sea, es que yo recuerdo de hacerme las barritas o con miel y frutos secos y los batidos para llevarnos en la bici. Y claro, ahora todo ha cambiado. ¿Sabes? Antes aprovechábamos los viajes fuera para comprarnos las barritas y no sé qué. Y mirar, algo que, por ejemplo, sí que es verdad que pasó y algo que a ver, que yo lo daba por aprendido, pero hasta que no te encuentres con el problema no te das cuenta de lo importante que es no probar nada en una competición que no hayas hecho y te haya dado, ¿sabes?, realmente un valor positivo antes. Es que hay dietas y tal, no, la semana antes de la competición tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿sabes? Pues la semana antes de la competición, o sea, no te pones ni un calcetín nuevo porque no lo vas a probar, o sea, y sin embargo vas a cambiar la alimentación la semana antes de la competición, ¿sabes? Yo creo que de todos esos errores, yo creo que todos hemos ido aprendiendo y algo que, por ejemplo, también yo aprendí mucho es que tienes que saber qué es lo que a ti te va bien y para eso lo tienes que probar en los entrenos, que no tiene que ser lo mismo que al compañero, ¿de acuerdo? Y al final las necesidades que tenemos cada uno de ingesta también varía muchísimo. Nuestra capacidad de absorción a nivel de intestino también varía muchísimo y
cuanto más entrenamos, sí que es verdad que somos más eficientes, ¿no? A nivel enzimático, ¿no, Clemen? Y entonces, efectivamente, necesitamos comer menos. O sea, yo ahora mismo que entreno casi nada, si yo salgo a hacer 1 hora de bici, o sea, o me llevo una barrita o no llego a casa de vuelta. Sin embargo, con el entrenamiento continuado, tú puedes hacer tranquilamente 3 horas, 4 horas de bici comiendo apenas. Y sin embargo, lo toleras bien, ¿no? Sin embargo, en competición, que las exigencias son máximas, o sea, está claro que tienes que ir comiendo. Y efectivamente, a larga distancia hay que comer, pero lo que sea hay que probarlo. Y lo que os decía, en aquel entonces, que empezábamos con las bebidas, pues el Gatorade y demás, que era lo que daban en Hawái, en Kona, o sea, nos volvimos locos para conseguir y llevar yo y probar durante un tiempo esas sales. Y lo tienes, va todo estupendo y llega la bici y resulta que las sales son de sabor a uva. Que sales de sabor a uva en aquel entonces, o sea, aquí en España digo yo que no había, y en mi caso, pues fíjate, o sea, me sentó fatal y era olerlo cuando llegaba el avituallamiento, el olor, y es que me provocaba el vómito. O sea, ya estaba, tenía el estómago cerrado para eso. Y tuve que beber Coca-Cola, agua y lo que podía, ¿no? Entonces, es muy importante probar lo que a cada uno le va bien, que lo tienes que llevar en la prueba, pero tienes que saber qué productos vas a tener en carrera y esos productos y esas marcas probarlas porque las vas a necesitar, porque puede ser que no tengas suficiente lo que lleves, o porque lo pierdas, porque se te quede caliente, por cualquier razón necesitas utilizar al final de lo que hay en el avituallamiento de la carrera. Y es muy importante, ¿sabes? Como información previa a dónde vas a ir para preparar una prueba de larga distancia, o sea, saber qué es lo que van a tener. Y eso, probarlo. Y probar esa marca y probar esos sabores para que luego el día de la competición no hagas nada que no hayas hecho en el entrenamiento. Y la comida es, vamos, parte de todo eso. Es verdad que hay que entrenar, porque si no, solo con la comida no se hace un Ironman, pero sí que es verdad que es muy importante asegurarnos de que esa comida realmente llegue a donde tenga que llegar, ¿no? Bien. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Guillermo, o sea, es que no... O sea, si me hubieras preguntado a mí antes, hubiera dicho prácticamente lo mismo. Pero sí añadir un poco el tema de quitarle el miedo ese al entrenamiento en ayunas. O sea, yo soy más partidario de periodizar y de tener cuidado. Si estás haciendo depleción completa y machacándote, si no repones cuanto antes, pues aumenta el riesgo de catabolismo, van a subir los glucocorticoides, en fin, te metes como poco en overreaching y si no lo tienes controlado y es un tío con estrés y tal, ya tienes más problemas. Pero sí que hay que quitar un poco el miedo ese al entrenamiento en ayunas, con esto que te dicen que hay que comer 5 veces al día. Si eso fuera cierto, nos hubiéramos extinguido. O sea, que no pasa nada si un día tardas un poquito más en desayunar o haces un brunch o lo que sea. Es sencillamente eso. Y lo bueno que tienes, como decía Guillermo, es que te hace metabólicamente mucho más flexible. Que yo creo que sobre todo de cara a la población sedentaria, que no afecta a nadie de los que están aquí escuchando, es súper interesante. Que sean mucho más eficientes con otros tipos de sustratos energéticos y ya efectos de salud, pues bueno, no es el día hoy para hablar de eso, pero vamos, es súper interesante. El que le pique un poquillo la curiosidad, que lea sobre el tema y sobre, por ejemplo, el time restricted feeding y cosas de esas, desde el punto de vista de la salud, no hablo para entrenamiento ni para el deporte, pero son cosas que desde el punto de vista de la flexibilidad metabólica es súper interesante. Solo matizar eso, no matizar, completar. Voy a cambiar ya un poquito de tema, porque la verdad se nos está yendo el tiempo, no sé si estoy dando cuenta, y parece que estamos empezando, o por lo menos me lo parece a mí. También había mucho interés en las preguntas que hemos recibido sobre cómo se prepara la competición, ¿vale? Entonces vamos a unir unas cuantas preguntas. Primero, podría ser qué estudios, más que estudios, bueno, sí, qué análisis de la competición hacéis, en qué os fijáis de la competición a la que se va a ir, para si adaptáis entrenamientos a ese análisis que habéis hecho de cómo son los recorridos, las distancias, en la pendiente, los giros, cómo va a ser el mar, etcétera, ¿vale? Y luego la otra es si tenéis entrenamientos, por así decirlo, talismán, entrenamientos claves, es decir, bueno, pues si 15 días antes saco este entrenamiento adelante es que todo va bien,
y voy ahí con confianza, y si no me sale bien, esto no voy con tanta confianza, ¿no? Patri, puedes empezar tú con el análisis Sí. de la competición. Vale. Pues Sí. nada, yo el pacing de las pruebas, bueno, en este caso, si hablamos de la natación, obviamente tienen que saber nadar en mar. A veces los entrenadores de triatlón nos preocupamos mucho en que entrenen en piscina y nos olvidamos de las adaptaciones que se producen en el mar. Y a mí me pasó, por ejemplo, un caso de estar entrenando una persona casi 2 meses y en el momento en el que ya tocaba hacer algunas sesiones en mar, un poco por ver cómo se defienden, se orientaba fatal, o sea, es lo más heavy que he visto en mi vida en orientación, y tenía pánico. Entonces, claro, si empezamos ya por ahí, esa persona pues no puede llegar a un Ironman con ese estado. Entonces, mi principal preocupación con esa persona no era ni siquiera preocuparme por el ritmo ni acabar la distancia, sino quitar el miedo y que aprendiera a orientarse. En cuanto al ciclismo, utilizo el Best Bike Split, que es una herramienta fantástica, porque todos mis deportistas de larga pues se pueden permitir el potenciómetro. Para mí es vital porque me ayuda mucho a quitar incertidumbre en la prueba, y trabajamos con IFs y con TSS, y utilizando una tabla predictiva en función de la prueba a la que vayan a ir, pues sé más o menos, y viendo el rendimiento en los entrenamientos, a qué IF próximo pueden ir y cuántos TSS pueden desarrollar, y entonces sé el tipo de estrategia que vamos a llevar. Luego la prueba, por ejemplo, la Ironman de Lanzarote, lo que hago es dividirlo en 12 segmentos, y a medida que va pasando el tiempo, la planificación, yo lo que hago es trabajar en base a lo que sé que me voy a encontrar en la prueba, y luego hacer simulaciones de lo que va a ocurrir en la competición. Pues si yo sé que después de 3 horas y media va a tener que subir el Puerto Daría, pues yo lo que hago es intentar simular la energía que va a gastar hasta ese momento y que luego tenga que subir un puerto a esa intensidad. Y luego, sobre todo, pues la eficiencia que desarrolla a esa intensidad para que hacer que consuma lo menos posible y que se canse lo menos posible para correr. Tengo en cuenta también pérdidas de potencia y establezco porcentajes, al igual que en la carrera a pie. Y sí que una cosa que me preocupa mucho, porque me pasó en uno de los últimos Ironman que preparaba un chico, es que no sean, y esto lo aprendí un poco de Clemen, y es que no sean dependientes de todos los dispositivos electrónicos. Yo sé hace muchísimos años, cuando Clemen vino a vivir a las islas, que me hablaba, cuando estaba toda la época de la moda de los potenciómetros, de las sensaciones, que nos estábamos olvidando de las sensaciones, y que él muchas veces entrenaba por sensaciones. Entonces creo que es importante y fundamental que los deportistas sepan entrenar por sensaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de este deportista, que era muy obsesionado con los dispositivos, con los vatios y con los ritmos, el Garmin le falló, creo que fue media hora, 1 hora antes de empezar el Ironman de Lanzarote, y no quería hacer el Ironman de Lanzarote. Pues le tuvimos que conseguir un reloj, y como no estaba bien calibrado, pues no le dio bien la potencia, pero creo que sirvió para que hiciera incluso mejor las cosas. Entonces, claro, se encontró con una situación de incertidumbre y casi lo obligué a hacer el Ironman, casi no lo hace. Entonces, están los datos, y yo soy mucho de datos, y quien me conoce sabe que hago Excel, hago predicciones, hago de todo, incluso se las pongo en línea en un Excel para que se las puedan imprimir y llevar a la bici para saber qué hacer en cada momento. Pero también soy de la otra parte, y cada vez más creo en que hay muchos entrenos que tienen que hacer sin reloj, o simplemente cuando llega un momento en el que llega la fatiga, por ejemplo, y no son capaces de correr al mismo ritmo, simplemente con que sean capaces de escucharse y de volver a esa situación interior y olvidarse los malos pensamientos o de cuánto queda para acabar la prueba, sean capaces de modificar su cadencia o simplemente su postura corporal, y consumiendo la misma energía sean capaces de ir al mismo ritmo y vuelvan a ese estado y vuelvan dentro de la prueba. Muy bien, son las 8, creo, y como hemos hecho todos estos días, un pequeño recordatorio, un break para reconocer la tarea de la gente que ha estado trabajando en esta, o sigue trabajando, la verdad, en esta situación. Vamos a darles un aplauso. Y ya podemos seguir, ¿eh? O sea, porque... Javi, te digo los entrenos talismán, que se me olvidó y ya acabo.
Vale, yo tengo una serie de entrenamientos objetivos que hago casi siempre en función del nivel del deportista, pues son, por ejemplo, porque sé que a la gente le gusta mucho que demos datos o cifras. A mí me gusta mucho transiciones 115-15, 120-20, 150-15 y luego que hagan una concentración en Lanzarote en el que un día hagan, el día que llegan, pues por la tarde hacen los 4.000 de agua, 3.800, 4.000, al día siguiente vuelta a la isla y al siguiente día hagan en función del nivel entre 25 y 32 kilómetros y más o menos con eso pues soy capaz de determinar más o menos ritmos o ver si son eficientes o hacer algún cambio en lo que tenía pensado que iban a hacer y a lo mejor no van a cumplir. Muy bien. ¿Alguno quiere entrar al trapo? Bueno, yo, por ejemplo, sabes que yo al final utilizo datos, pero yo casi al revés. Para mí el objetivo del deportista, y más el que va a hacer larga, es que se conozca a sí mismo. O sea, si tú te conoces, o sea, es lo más importante. Yo creo que hay que darles recursos para que ellos luego lo manejen. O sea, por supuesto que hay pulsos, hay vatios, hay un montón de cosas, pero yo al final siempre les digo al revés, ¿no? O sea, es muy importante que me digas cuántos vatios has movido o el pulso medio que has llevado en un entreno para luego ver, digo, pero lo más importante es que tú sepas y llegue el momento en que tú me digas a mí, no, es que he corrido a 4 y he ido a tal pulso, sin mirarlo, ¿sabes? Porque al final eso significa que te estás conociendo. Y cuanto más experiencia tienes en el entrenamiento, más eres capaz de hacer eso. Sabes que al final un deportista pro sabe perfectamente cuando está corriendo o cuando está en bici, si va bien, si va mal, qué pulso lleva exactamente y cómo va, ¿no? Entonces, yo creo que todos los datos son muy importantes, sobre todo para nosotros, para los entrenadores, porque es la manera que tenemos de manejarles y saber cómo van, pero efectivamente con toda una información de sensaciones. O sea, para mí es fundamental lo del diario de entrenamiento, que eso me viene de antiguo, de la época de Dudu, y yo creo que es fundamental, ¿sabes? Porque ahí tú vas apuntando todo, ¿sabes? Cada uno apunta efectivamente todos los datos objetivos, pero también todos los datos subjetivos. Y muchas veces releyendo esos diarios tú lo ves, ¿no? Entonces, claro, llega una prueba importante, llega un Ironman importante y por supuesto que hay que hacer un estudio de cómo es esa prueba. Y a continuación, saber realmente ese deportista si le conviene esa prueba o no. O sea, en mi caso, pues yo lo tenía claro. A mí todo lo que tuviera subida, hiciera calor, me venía bien. Entonces, yo cuando elijo carreras y cuando elegí correr esas pruebas, era porque sabía que esos circuitos y esas características me venían bien. Entonces, cuando te viene, pues es un grupo de edad, pues dices, bueno, a ver, cuéntame qué vienes, como tal, no sé qué prueba quieres hacer, esta otra. Ah, vale, pues esta prueba, pues es llana, no es llana, pues eso, llueve, no llueve, hace frío, hace calor, y en función de eso, claro que se tiene que trabajar, porque a lo mejor esa persona está empeñada en hacer esa prueba y sin embargo sus condiciones naturales no van a favor de esa prueba. Eso, ¿sabes? Que yo me imagino que nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, es muy importante hacer pues eso, una evaluación de cómo es esa competición. A partir de ahí, pues efectivamente todos los entrenamientos van encaminados a esa prueba. ¿Sabes? Que al final el Ironman es muy claro, es un objetivo muy claro y que necesitas ahí un tiempo para preparar esa prueba en concreto, ¿no? O un tipo de pruebas en concreto de determinada manera, ¿no? Y yo creo que sí, sabes que era un poco lo que quería un poquito añadir, ¿no? Lo del conocerse a sí mismo, que es muy importante. Y si te conoces a ti mismo, llega un momento en que eres capaz de, lo que decía ella, pues si no tienes pulsómetro, se te ha estropeado el potenciómetro en la carrera, no pasa nada. O sea, yo me conozco, yo sé cómo voy y yo voy bien, ¿no? Pero para eso también hay que hacer entrenamientos de ese tipo, ¿eh? Y yo, si Clemen son de los que salen a veces sin artilugios, o sea, es que me parece fenomenal. Yo salía también y yo creo que eso ayudaba mucho, ¿eh? Es que te da mucha seguridad.
Entonces, Yo quiero matizar un poco porque voy a aparecer aquí de la antitecnología y no es eso. no, todo lo Vale, contrario. vale. Yo te iba a preguntar, Clemen, yo te iba a preguntar. No, es que, a ver, un medidor de potencia es súper preciso en medir lo que está pasando entre las bielas y los platos si es un medidor de araña. Lo que pasa en tu cuerpo si los nutrientes no han estado entrando en condiciones en la última hora es otra cosa distinta. Quiero decir, no es que no sea útil, es que no te está diciendo todo lo que pasa. Entonces, esta gente que desprecia el pulso, oye, es una medición que me está diciendo cosas, el sumatorio de un montón de cosas que pasan en mi cuerpo, también es útil. No puedo contrastar, no me sirve de referencia en todos los momentos, tengo que ponerlo en un contexto. Entonces, yo soy partidario de usar todo, pero hay muchas veces que a lo mejor has estado, yo qué sé, has tragado agua nadando porque te han dado golpes y la primera hora no te entra nada de los geles que tenías planeados con tu entrenador y, oye, pues a lo mejor vas a tener un rato malo más adelante, pero eso no quiere decir que sea así todo el día. Entonces, si tú te sometes a la esclavitud de los vatios que te ha dicho tu entrenador en base a un test, en unas condiciones en las que todo iba bien y no está yendo bien, oye, a lo mejor tienes que saber tomar decisiones en un momento dado. A eso me refiero de conocerme, o de conocerse a uno mismo. No sé si tenemos tiempo para una anécdota, pero esta me gusta contarla. No sé si... en lo referente a conocerse a uno mismo, me acuerdo de una prueba de esfuerzo que me hicieron en la Blume, que me pidieron si quería ver la pantalla con los datos que iban saliendo ahí y demás. Y yo les dije, no me hace falta, yo sé cómo voy. Y se empezaron a reír. Y giraron la pantalla para que no la viera. Y me preguntaron en dos momentos. Uno de esos momentos era pues cerca del primer umbral o cosas así. Yo me acuerdo ya que les dije, mira, voy entre 130 y 135. 133. Y me volvieron a preguntar ya muy cerca de umbral. Y ahí les dije, mira, voy entre 172 y 174. Y no se lo creían. No se lo creían porque es que justo iba ya a eso, a 172. Entonces, a ver, a lo mejor tuve algo de suerte ese día. Son solo dos preguntas que me hicieron. Si me hubieran hecho más, a lo mejor hubiera fallado más. Pero lo que quiero decir es que muy lejos no iba. Cuando tienes mucha experiencia, en aquella época era más pulso que vatios, no te hablo del año 96. Pero sí que es bastante fiable la información que sacas de una persona con experiencia. Evidentemente, si no la tienes, pues te tienes que apoyar en estas otras cosas. Pero no está de más ir educando y que la gente aprenda un poco cómo funciona su cuerpo. Le va a venir muy bien, sobre todo si las cosas se salen de plan. ¿Vale? Eso por un lado. Y básicamente matizar eso. En cuanto a entrenos fetiche, no tengo... Me gusta hacer entrenos de confianza alguna vez. Entrenos que sobre el papel son excesivamente duros, no te valen tanto a efectos de producir adaptaciones, pero a efectos de confianza al deportista le viene súper bien. O sea, ese día a lo mejor estás sacrificando 3 días de entreno después porque sales molido, pero entras en casa así, con los brazos en alto. ¿Sabes? O sea, la preparación psicológica, otra frase que me gusta a mí repetir es que la mejor preparación psicológica para un Ironman es una buena preparación física. Cuando tú te has metido unas palizas ahí y vas avanzando y te cargas de seguridad y digamos que, a ver, pueden pasar cosas, ¿no? Pero vas muy preparado psicológicamente para una carrera. Entonces, sí me gustan los entrenos de confianza, pero no tengo ninguna así en particular. Dani, ¿hay alguna pregunta por ahí? Me dices, ¿no? Tiene como 8 o 9. El malo soy yo, porque claro, Una, no voy a poder hacer... empieza por una, nada más. Claro, voy a hacer solo Yo una tengo aquí temas que es que no nos da y la yo doy vida. la cara y el malo soy yo que no he hecho las preguntas. Pero bueno, voy a hacer una doble, te la voy a volver a colar, que comentan que respecto a lo que habéis dicho de las risas, de cuando las gráficas son malas, cuando vuestros deportistas os la mandan, dice, para todos que hacemos muchas risas con los días que todo va bien y mandan las gráficas, ¿qué preferís? ¿Un deportista que es muy positivo y disciplinado y que se ve una progresión adecuada o un pura sangre exigente que te cuestiona múltiples entrenos a la hora de entrenar ese tipo de perfiles? Y por otro lado, que ¿cómo respondes cuando notas que tu deportista está cansado o desmotivado? Venga, uno. Willy, te voy A ver, yo quiero, porque considero tú. que lo más interesante que puedo aportar de la experiencia, y es de la pregunta anterior, luego ya digo esto, mirar un entrenamiento fetiche y además súper didáctico, y que yo creo que aúna todo lo que han dicho los compañeros. Un entrenamiento que me gusta a mí mucho es el método contrarreloj larga. Y entonces yo cojo y le digo a mi deportista, con una progresión, a la gente de larga, digo, empiezo haciendo contrarrelojes progresivas desde 100 a 140 kilómetros. Ya está, única pauta. Hoy, crono de 130 kilómetros. No le digo más. Claro, ¿qué es lo que suelo ver? Que las primeras veces o salen a fuego y clavan el 60 o llegan a casa, pero luego no se pueden ni quitar el casco. Entonces, mi idea con ese tipo de entrenamientos es que aprendan a comer porque el ritmo no es muy exigente, el ritmo es parecido al ritmo Ironman. Con eso es con lo que la gente aprende a comer, porque por mucho que les digas, toma estos gramos de hidratos, hasta que no clavan a 50 kilómetros de su casa no aprenden.
Entonces, con eso aprenden a comer y con eso aprenden a conocerse su ritmo de larga. Consejo, yo estas las hacía yéndome digo, venga, con el de 180 me voy a 80 kilómetros de casa, un poco pasado Mérida y vuelvo. Clavé a 60 de casa y eso se me hizo eterno. Entonces ya lo que hago es dar vueltas a un circuito para que si ya se me enciende el piloto rojo, pues digo, venga, abandono y me voy a casa. Ya con las preguntas que habéis hecho ahora, pues, ¿cómo motivas a un deportista? Bajo mi experiencia y punto de vista, yo creo que el que lo hace profesional, a mí no me tienen que motivar por ir a trabajar todos los días, yo tengo que ir y punto, ¿vale? Y el que lo hace por hobby, pues mal asunto si la devoción se convierte en obligación. Entonces yo creo que cuando realmente hay que motivar a alguien a que tenga que continúe, yo creo que lo que está es pasar de rosca. Y entonces es darle un poco de aire y le vuelve las ganas a entrenar, porque yo creo que todo grupo de edad hacemos esto porque es nuestro hobby, porque nos gusta salir a machacarnos y nos venimos abajo o cuando no podemos entrenar o cuando no andamos porque estamos fundidos. Entonces yo creo que una buena motivación es probablemente dejarles que descansen. Y si no, pues ser un poco cabroncete y decirle, pero vamos a ver, si no te gusta, déjalo. También la psicología inversa funciona a veces, ¿no? No te gusta, déjalo. Y a la semana ya te está pidiendo entrenos. Vale. Breve y conciso. Voy a cambiar de tema porque es que no damos abasto. Planificación, ¿vale? ¿Cómo hacemos la planificación para un Ironman? También un aspecto un poquito más técnico. Planificación tradicional, polarizada, inversa o ninguna. El que quiera empezar. Yo creo que en deportistas nobles está más que claro que tradicional, porque hay que trabajar muchas cosas al principio. Y si es un deportista, en mi caso, que tiene cierta experiencia o que ha hecho un medio y que lleva muchos años de triatlón, suelo combinar tradicional y luego hacerle una inversa un poquito con el objetivo de centrarme mucho más en los contenidos que va a haber en la competición. Yo si tiene base o si me viene de alguien que le ha metido un montón de volumen, voy directamente a la inversa, por varios motivos. Primero, las carencias las va a tener con la intensidad, no con el volumen. Segundo, si se ha pasado de volumen, a lo mejor viene pasado de rosca mentalmente y hay que quitarle horas. Tercero, si es alguien con exigencias tipo trabajo o tal, le voy a pedir el esfuerzo de meter horas al final, cuando la zanahoria de la carrera la tiene más cerca. Y así es más fácil no quemarle mentalmente, porque a colación de lo que comentaba Guillermo antes, con deportistas que tienen hijos y familia, el estrés que acumulan no es solo el que le viene del entrenamiento. O sea, probablemente el entrenamiento muchas veces es una escapatoria. Para mí es bastante importante durante el camino no desgastar a la gente mentalmente y como tiendo a apoyarme con cierta frecuencia en periodización inversa, le pides a la gente el esfuerzo mayor cuando tienes la recompensa de la carrera ahí más cerca, con la esperanza de no haberlos desgastado antes de tiempo. Entonces lo que les suelo indicar es por el camino previo que tampoco se machaquen mucho psicológicamente si algún día sale mal la cosa o si no pueden entrenar porque el trabajo se ha complicado, ese tipo de historias. Entonces, pero claro, necesitas muy buena base y necesitas una consistencia de no estar sujeto a lesiones ni nada por el estilo que te permita ir a por esa intensidad. Entonces, sí me gusta un poquito más, pero vamos, como siempre, depende. Yo también, depende mucho del deportista y de las características que tiene. Pues eso, de dónde viene, también, fíjate, dependiendo un poco de cuál es su fuerte. Es que no es lo mismo si su fuerte es la bici, si su fuerte es la natación, es que ahí cambia bastante, pero yo normalmente tiro de inversa también. Aparte tiene otra cosa buena, que es que pides a la gente hacer bici cuando no hace un tiempo miserable. O sea que cuando hay más horas de luz. Entonces, si hay que hacerlo, se hace. Si vas a correr a Nueva Zelanda, te toca comerte esas. Pero bueno, desgastas menos al deportista psicológicamente. O sea que yo creo que también es otra baza aparte. Bien, Willy, no te hago esta pregunta, te voy a pasar la siguiente. Es que si no, no acabamos. Entrenamiento en altura, entrenamiento en hipoxia. ¿Lo recomiendas? Depende a quién, cuándo, cómo, ¿no? Mi hijo me dice que acabe ya. Si no, esto completa el webinar, ¿eh? O sea, ahora es cuando está bien.
A ver, entrenamiento en hipoxia, yo por mi experiencia sí lo recomiendo, pero haciéndolo bien, ¿vale? Porque ahora mismo hay infinidad de métodos de... ¿Diferencias entre hipoxia y altura o no? Lo primero. Lo ideal, bueno, es que hay tantas opciones de ir a Claro. altura, trabajar en casa, dormir solo en altura, o sea, hay infinidad de cosas. Yo creo que todos los métodos hipóxicos nos pueden dar un plus. Pero hay que tener una cantidad de variables muy, muy controladas. Entonces, yo sí lo recomendaría controlando todo y yo creo, por la experiencia, que funciona mejor la hipoxia real, o sea, irte a un training camp en altitud, que no en casa, durmiendo en tienda, algún entrenamiento de RSH y demás. Lo que pasa es que, ya digo, irte a ciertos sitios en España, que Sierra Nevada, que es un paraíso a entrenar, pues claro, a lo mejor para meter bici es un poco más complicado y el acceso al CAR también puede ser complicado. Entonces, logística aparte y controlando todo, yo sí lo haría, de hecho yo lo recomiendo, pero también recomendaría probarlo antes, ¿vale? Por si te equivocas o lo haces mal, que no sea en la prueba principal, porque independientemente de que conozcas todo lo que hay que controlar, puede haber gente que sea no responder y luego también hay que tener claro que cuando uno se plantea un training camp en altitud, pues vas a ganar unas cosas, pero vas a perder otras, ¿no? Entonces, si luego al poner en la balanza te va a funcionar o no. Pero la experiencia que yo he tenido es positiva. Clemen, ¿tiene experiencia en altura? Yo creo que es una cosa que merece, yo tengo varias y cada vez para mí tenía más claro que no era. Y no por no controlar, pruebas todo y pienso que hay gente que le va súper bien y cualquiera que tenga cierta ambición de rendimiento debería probarlo, pero como dice Guillermo, no cerca de algo importante. Pruébalo primero bien lejos y ves si te va, a lo mejor con una prueba secundaria, un objetivo secundario, pero creo que es una arma de doble filo. Yo, por ejemplo, no puedo meter los volúmenes que necesito para rendir a un Ironman estando arriba porque no recupero lo suficiente. Y te hablo de la última vez que subí a altura fue en 2012, o sea que no es que estuviera tan acabado como estoy ahora, que no recupero ya nada, ¿no? Ahí todavía recuperaba algo bien. Pero, sin embargo, pienso que hay gente que le va muy bien. O sea, no es que diga que no es que sea contrario, es que pienso que hay que medir bien y hay que ensayar bien y estar seguro de que la persona es la adecuada. Quizá con distancias o disciplinas que no exigen tanto volumen a nivel pro, pues cuanto más fácil es lidiar con la recuperación, a lo mejor más positivo lo veo. Pero que hay que probar, desde luego sí considero que hay que probar. Vale. Para rendimiento, ojo, o sea, hablamos para rendimiento. Yo igual, yo eso lo veo como algo para, pues eso es un recurso más que has tenido que quemar las etapas anteriores y ahí llegas pues cuando ya pues tienes determinado nivel. Para grupo de edad no lo veo y a mí siempre me ha ido bien. Sabes que yo aposté por el tema de la altura, lo probamos mucho, a mí me fue bien y yo lo hacía, pero pienso que al final efectivamente eso ya es como, pues bueno, otro paso cuando ya estás, pues bueno, en unos niveles ya bastante altos y ya tienes que buscar otras cosas, ¿no? Entonces, pues utilizas eso. Dani, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? Sí, yo creo que una interesante es entrenamiento Yo tengo de un fuerza. montón, pero también por dar bolita a la gente que está aquí preguntando. Pregunta por el entrenamiento de fuerza en larga distancia, que si podéis hablar un poco de ello, que creen que es muy importante y qué opináis. Yo tengo una frase para el entrenamiento de fuerza que es muy breve y es que hay que estar fuerte para ser resistente y no resistente para estar fuerte. Creo que estructuralmente hay que preparar al deportista para toda la carga posterior y eso va a hacer que la fuerza sea una capacidad fundamental. Al principio me centro mucho en que hagan bien el ejercicio que posteriormente voy a trabajar. Trabajo en la primera etapa con circuitos de más funcionales a menos funcionales y luego ya cuando llegan a 16, 12 semanas de la prueba sí que escojo 4 o 6 ejercicios y hago un poco la periodización que nos propuso Pallares en una de las formaciones que di con él, que me pareció estupenda y que me da muy buenos resultados, porque normalmente la gente lo que tiene es poco tiempo y como hay que entrenar mucho y la fuerza no la quiero dejar de lado porque para mí es vital, pues hago esa propuesta y eso, y al principio pues circuitos, tábatas y aprendizaje técnico del patrón motor. Muy bien. ¿Algún? Sí, a mí me parece fundamental. Yo la trabajo siempre. O
¿sabes? Y en mujeres más. Para mí la duda no es si trabajar o no, es si puedo prescindir de ella, o sea, no es si trabajar hierro o no. Yo hasta ahora he estado haciendo hierro todo el año, salvo algunos experimentos que hemos hecho de intentar mantener con fuerza específica al final, y la duda es si puedo prescindir de ella o no al final, que es algo que no acabo de tener claro y quizá dependa de personas o no, pero sí, vamos. 100%. Pues yo voy a llevar algo contrario. Yo pienso que viene bien, pero luego la experiencia a veces no me da tan buenos resultados, por 2 motivos. Primero, porque yo la haría siempre y cuando el deportista tenga tiempo suficiente para meterla, Sí. y de manera continua. Porque luego, a lo mejor un profesional, alguien con mucho tiempo sí, pero el problema va cuando va de forma intermitente, que 3 semanas lo metes, luego no te da tiempo a hacer los entrenamientos, quitas la fuerza, provocas esas adaptaciones, las 2 o 3 primeras semanas que haces fuerza no te puedes ni mover, no vas en las otras disciplinas, te vienes abajo. Entonces vas poniendo, quitando. Entonces yo lo haría siempre y cuando no me quite tiempo del otro o el deportista sé que se comprometa a hacerlas. Porque lo que hay veces que tú lo encajas, pero él lo mueve, lo altera. Y una frase que me gusta decir mucho, pues te sale más caro el entierro que la abuela, ¿no? Entonces, pues hay que valorarlo. Eso, Yo asumo Tiene que parte del core se va a caer cuando las cosas se pongan feas de entrenamiento, pero el tema de la fuerza lo dejo muy claro, que prefiero que hagan menos volumen en la tirada del bici del fin de semana y que saquemos una densidad mínima de 3 sesiones cada 2 semanas, o si hay una semana que se complica mucho, ¿Y cómo la ir a mantener. trabajas, Clemente? ¿Cómo la trabajas? Pues Porque depende del nivel. hay gente que te va a preguntar... Depende del nivel. Muchas veces, como la gente viene de no haber hecho nada, es lo que la gente llama fuerza-resistencia. No sé si hay algunos que no están muy de acuerdo con ese término, que es un acondicionamiento general, y muchos ya, pero sobre todo desde el punto de vista preventivo, porque cualquiera me va a decir, no, eso cuando has currado 4 o 5 semanas, eso ya no te sirve nada. Desde el punto de vista preventivo, a mí me vale, protegemos un poquito de catabolismo, de músculo y demás, y luego ya, según va habiendo más ambición, más interés en rendimiento, a lo mejor ya planteamos trabajos de fuerza máxima y potencia, ya es gente de más rendimiento, y luego pues combinamos con trabajo de pliometría, que algunos llaman multisaltos, y trabajo de cadencias bajas, big gear que dicen en inglés en bici, ese tipo de cosas, palas nadando. Intento a la mínima siempre intentar que haya una aplicación al gesto. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más y para terminar, porque es que Willy, ¿cómo se llama tu hijo? Está... Jorge, lo tengo aquí, quita el vídeo porque tiene ganas de que acabemos esto ya. Dani, dice que tiene hambre. Una pregunta tú, otra yo, venga. Vale, empieza tú. Empiezo yo. Lo que quieras. Venga, empieza tú. Vale. Buah, son tantas, me dejas el marrón. Una. Vale. No sé si había respuesta, pero bueno, esta la he hecho un poco a voleo. ¿Qué afecta esta nueva situación por el COVID en los próximos meses en cuanto a las competiciones de larga distancia? Creo que ahí ninguno tenemos ni idea. Pero que por lo que se ha leído, creo que en las normativas van a cambiar bastante la forma de competir. ¿Creéis que también va a afectar en la planificación de los entrenamientos? Pues mira, aprovecho y voy a unir la que yo tenía con la tuya para ir finalizando esto, que yo me quedaría aquí mucho más tiempo, la verdad, ¿eh? O sea, que veo que a mí se me ha hecho muy corto. Pero creo que era Pablo Cabeza el que preguntaba, y creo que es interesante, no sé si van los tiros por ahí o no, sobre el futuro de la larga distancia, ¿vale? Aparte del COVID, que yo creo que al final volveremos, no sé cuándo, pero se volverá a una normalidad, se tiene que volver tarde un poquito más, un poquito menos, pero todo lo que estamos viendo de pruebas masificadas, grupos, imposibilidad de cumplir el drafting, ¿cuál es el futuro de la larga distancia? Larga distancia con drafting, pruebas mucho más restringidas en cuanto a participantes. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque la verdad es que empieza a ser un poquito preocupante, ¿no? O sea, que no sé si a nivel pro, que tenéis vuestra salida y tal, pero incluso también, pero ya a nivel de grupos de edad se está desvirtuando un poquito esto de la larga distancia. No sé si consideráis que es bueno seguir así o habría que hacer algunos cambios.
Yo creo que el problema de, porque hablándolo, ¿no? El típico tema de conversación que puedes tener con cualquier deportista que entrena, pues los típicos empiezan a dar ideas y se habla de limitar la participación, pero claro, si tú limitas la participación, resulta así provechoso para el organizador que está destinando una serie o sea, que está destinando dinero para poder hacer esa prueba, le sale rentable, no le sale rentable. Y luego si, por ejemplo, decían pues hacer cronos, que salga un deportista y que al minuto salga el otro, y a la hora de si se produce algún adelantamiento haya un espacio mínimo. Claro, yo veo todo eso y pienso en cuando yo trabajaba en Gran Canaria y era Europea del Deporte, en el tema del problema, por ejemplo, de tener cerrada una carretera durante un tiempo limitado. Claro, si tú das salidas a 200 personas cada minuto, el último, si no es profesional y el grupo de edad, o limitamos a profesionales que acaben en un tiempo determinado, o a grupos de edad, o en cuánto se puede extender en el tiempo. Entonces, yo veo inconvenientes, no sé si ya están ya han pensado soluciones para ello o no, pero dejo aquí un poco el tema de lo que he hablado un poco con mi deportista. A ver, a efectos de entrenamiento, que creo que era parte de la pregunta, desde luego vamos a estar condicionados con instalaciones cerradas un tiempo. O sea que eso sí, va a haber que improvisar cosas y, por ejemplo, gimnasio, como uno se monta en casa no va a poder, nadar, el que tenga algo cerca que permita nadar, porque Madrid creo que está bastante restringido, ¿verdad? El tema de nadar Nada. en embalses, o sea que va a estar complicado un tiempo, no sé. Lo que pasa con todo esto es que sabemos, vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, quiero decir, no tenemos una idea clara de cuál es la letalidad asociada a infección o cuál es la prevalencia, tampoco es que es imposible hacerse una idea de esto. Entonces, no sé hasta qué punto es hablar por hablar. ¿Que va a condicionar en el futuro cercano? Desde luego. Más allá no lo sé. No sé cómo esto... Yo también pienso que esto es una cosa más que está aquí para quedarse. Algo a sumar a la mortalidad de otras enfermedades que hemos tenido hasta ahora y habrá que normalizarla en algún sentido. El tema es cuándo. Eso no creo que no sabemos, o yo al menos no lo sé. Y todos creo que nos hemos equivocado haciendo algún tipo de predicción con esto, juzgando cómo iba a venir, cosas del wishful thinking, ¿no? Que dicen. Entonces, no, yo estoy intentando estar callado con todo esto porque seguimos aprendiendo, o sea que no puedo comentar mucho. Me pasa un poco igual, o sea, soy incapaz de pensar más allá de 2 semanas muchas veces. ¿Sabes? Que esto va cambiando, pues bueno, pues estar a la expectativa y en el momento que veamos, pues resolver. Pero, ¿sabes? Que yo también me siento incapaz de decir nada. No sé. Willy, te dejo terminar a ti sobre el futuro, pero de esto del drafting, que hay mucha gente preocupada por los grupos y todo esto, ¿ves alguna solución o habrá que seguir así? Pues hombre, yo creo que la solución por el tema del drafting está clara, que es limitar el número de participantes, pero al fin y al cabo lo que da dinero, lo que mantenemos a la élite, y como pasa en cualquier club, en las pruebas deportivas somos los populares, los grupos de edad. Entonces, limitar el número de participantes, aquí estoy trabajando bajo presión. Limitar el número de participantes, no sé si los organizadores lo verán viable o no, desde el punto de vista de su rendimiento económico. Parece que la salida en oleadas está funcionando algo y yo creo que... ¿Tenéis la sensación de que hay menos drafting desde que se hacen los Rolling Start? Pregunto. Puede. Yo creo que vale. algo menos sí. Pero yo creo que si se permite, o sea, bajo mi punto de vista, si se quita el tema del drafting y se permite, yo creo que sería otro deporte completamente diferente, ¿no? Entonces, es otra historia. Eso yo creo que no. Y bueno, ¿y cómo limitar el drafting? Pues circuitos duros. Lo que pasa es que yo creo que ya la gente sabe lo que quiere, ¿no? Si digo, mira, yo soy buen ciclista, pues busco una prueba con circuito duro de bici. Si quiero hacer un Ironman y hacer buena marca, pues me voy a un sitio que haya drafting, me pongo a chupar ruedas y ya está, y cada uno con su conciencia. Y luego pues ya está la gente en redes sociales metiéndose en la vida de los demás, ¿no? Y criticando, pero yo creo que ya cada uno como triatleta elige la prueba que le gusta y lo que le va bien. Y luego, bueno, pues que hacer el 100, el 300 o el 80 si es que da igual, si es que uno a sí mismo no se puede engañar y uno va a la prueba por amor propio. Bueno, chicos, quiero daros las gracias a los 4, a los 5, a Dani también, muchas gracias por estar aquí.
Y la verdad, también a todos los que habéis estado aquí en este webinar y en todos los demás webinars, quiero agradeceros la respuesta que hemos tenido. Voy a abrir una votación, una encuesta, le llaman votación, una encuesta sobre el webinar que a nosotros nos sirve mucho. Os digo, os queremos decir hasta pronto. En principio la situación de confinamiento se está relajando, parece que se va a relajar. Habrá mucha gente que habrá dejado el webinar para irse a correr. Entonces los webinars empezaron pues para mantenernos activos en esta situación de confinamiento, y como está acabando, pues en principio nosotros vamos a dejar de hacerlo de forma regular. Pero sí que es cierto que hemos aprendido mucho en cuanto a este tipo de acciones formativas, y creo que dentro de la escuela de entrenadores vamos a seguir con este formato. De vez en cuando creo que convocaremos algún tipo de este tipo de acciones, webinars, mesas redondas, etcétera. Posiblemente vayamos a replanificar algunos cursos, y hemos visto que esto de que la formación online funciona, es muy asequible a mucha gente. Entonces, pues bueno, pues sí. Esto no sé, la verdad que esta situación, que al principio era adversa, pues bueno, pues hemos sacado determinados aprendizajes que esperamos que nos mejoren, ¿no? Y nada, como dicen en el gobierno, no sé si le dicen una normalidad diferente, o como dice yo, lo que espero que volvamos a una mejor normalidad, y que todo esto nos haya servido a todos nosotros para mejorar en alguno de los aspectos, ya sea formativo, ya a nivel personal. Y nada, os deseo que a partir de ahora pues continuemos nuestra actividad cuanto antes, lo más normal posible. Y despido desde aquí esta serie de webinar y de miércoles de formación que hemos estado haciendo, agradeciendo a todos los ponentes que han estado, que la verdad que han estado de forma desinteresada, lo han dado todo. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, se ha hecho muy cortos, pero incluso de eso se trataba también, de dar pequeñas píldoras, y esta mesa redonda pues es el ejemplo. Habíamos dicho 1 hora y cuarto, hemos estado 1 hora y media, y a mí se me ha hecho cortísima y creo que podíamos estar mucho tiempo. Entonces, bueno, nos veremos en la carretera o en los cursos, en el curso de larga distancia con alguno de los que están aquí, que a ver cómo lo replanificamos. No sabemos si este año se va a poder hacer, o si será online, o será presencial, o cómo lo haremos, porque estamos en incertidumbre. Nada, muchas gracias a todos, y bueno, voy a poner la canción de despedida que hemos puesto todos los días, y nos vemos. Hasta luego. Gracias, Javier. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias.